Nuevamente vamos a seguir en esta mañana con la exposición de la palabra del Señor. Me ha tocado a mí en este tiempo el poder estar parado acá adelante y en la misma sentir, como les decía, ¿no?, de adoración, de alabanza. Vamos a ver un tema que tiene que ver con la perfección de Dios, ¿sí? Estamos llenos en un mundo donde vemos que lo relativo ahora está ganando lugar, ¿no? Si pensando de esta manera, ¿tú crees en Dios a esta manera? Haces bien. Y acá otro cree a Dios a su manera, que también hace bien. Y por ahí sale la frase, ¿no? Con todo, todos creemos en el mismo Dios, sea como hayan creído. Esto se llama relativismo, ¿sí? Pero entendemos que a la luz de las Escrituras, que es la palabra de Dios, nos va a mostrar las verdades claras que comprenden en este caso y en este tema a la perfección de Dios. Es decir, nadie de nosotros puede tener una concepción de Dios mayor o menor de la escala de la Biblia, sino que a la luz de las Escrituras entendemos que Dios es perfecto. Y eso es para nosotros aquí en Ecuador y para los demás seres humanos alrededor del mundo. Entonces, las Escrituras nos enseñan que Dios es perfecto y no falta nada en su persona, ¿sí? Ni tampoco en sus obras. No hay ninguna posibilidad de un Dios que sea defectuoso o que le falte algo. La perfección de Dios tiene unas cuantas implicaciones muy importantes para nosotros, y de estas implicaciones veremos dos específicamente. La primera nos va a asegurar que Dios no cambia. Él no cambia. Él no puede llegar a ser mejor porque ya lo es, ni tampoco podemos decirle falta algo a Dios. No puede rebajarse, decir no, es que como soy muy perfecto, voy a bajarme unos 2 graditos más. No puede bajarse a eso porque ya lo es. Encaja perfectamente en cualquier lugar porque Él es perfecto. Y dejaría de ser Dios si dijéramos que deje un poco esa perfección. Y en el segundo punto veremos que en cuanto a la perfección de Dios, que nos asegura que Dios es digno de nuestra absoluta confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el Edén, cuando vemos en el Edén a Adán y Eva, Dios estaba con el hombre así, pero por su pecado ellos sintieron la lejanía de Dios, ¿verdad? Y nos sentimos lejanos de Dios espiritualmente. Llegamos al borde de la muerte y aún podemos pensar de que tal vez Dios no esté con nosotros después de la muerte. Y ese distanciamiento entre Dios y los hombres es por causa de nuestro pecado. Pero Dios nos asegura que Él es digno de nuestra confianza y de absoluta confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que si creemos de que descendemos de Dios y que Él nos creó, totalmente podemos estar seguros que podemos confiar nuevamente en Él. Oremos, hermanos, ¿sí? Dios Santo, gracias una vez más en este día por permitirnos ahora abrir tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones. Te necesitamos y necesitamos entender, oh Dios, quién eres tú. En Cristo Jesús. Amén. Nuestro primer punto va a hablar sobre las obras de Dios, las obras perfectas de Dios. Eso quiere decir que Él no se equivoca. Dios es perfecto en cada aspecto de su carácter. No hay duda alguna. Las obras de Dios son una extensión de su carácter. También son perfectas, es decir, tanto sus obras como su carácter son perfectos. Las implicaciones de esta verdad lo veremos en el libro de Deuteronomio. Veamos ahí en el capítulo 32. Vamos con nuestras Biblias.
capítulo 32 de Deuteronomio, si ya lo tenemos, versos del 3 al 4. Dice la Escritura esto: Él es la roca cuya obra es incompleta. No, ¿qué dice? Deuteronomio 32, verso del 3 al 4. Sí, pero el verso 4, perdón, me adelanté. Vamos desde el verso 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Entonces, ¿qué nos enseña en este texto? Que las implicaciones de esta verdad son tremendas y deberíamos producir en nosotros una confianza que prevalecerá contra las dudas más grandes que podamos tener acerca de Dios. Todo lo que Dios ha hecho o hará alguna vez en el universo y en cada día, en algún lugar o en alguna época de nuestra vida, es perfecto. Uno puede decir, David, pero nací en tal familia, nací en esta condición, yo no creo que las obras de Dios sean perfectas, yo no nací, yo no quise nacer de esta manera. Voy a poner mi ejemplo porque yo podría decir, pero ¿por qué me pasó a mí en tal año un accidente y por qué ahora tengo que utilizar lentes? Varias circunstancias de nuestras vidas podrían verse a la luz del Dios perfecto y decir, no, Dios, ahora tengo que utilizar una prótesis, una medicina, una insulina. No, yo no creo que Dios sea perfecto. ¿Ven? Pero el texto nos dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios, porque Él es la roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son rectos, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de la perfección de la obra de Dios? Es que sin duda alguna, todo el pueblo de Israel, bajo este contexto, si usted va al capítulo 31-30, o sea, el versículo más uno que está antes del 32, dice, habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Es decir, Moisés les está recordando a todo el pueblo en Deuteronomio, porque ya se va a terminar, de las obras grandes que Dios había hecho en sus vidas. Es interesante porque el pueblo de Israel, siendo esclavo en Egipto, Dios les da un libertador. ¿Quién era? Moisés. Dios hace grandes obras a Faraón para que deje ir a su pueblo. Salen y al momento que salen, la incredulidad del pueblo. ¿Para qué nos trajiste aquí, Moisés? Y ahora vamos a morir ahogados. Aquí está este río, este mar. Dios abre el mar a través de Moisés, pasan por tierra seca, algo espléndido, pero aún así, después estando en el desierto, ¿qué dicen? Regrésanos a Egipto, ahí teníamos comida, ahí teníamos los puerros, las cebollas, todo lo que teníamos el sustento, y nos traes a morir en este desierto. La incredulidad del hombre en creerle a Dios. Miren lo que dice en el Salmo 18:30. Dice así, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan.
Añadimos una virtud más a la voluntad de Dios, a las obras de Él. Cuando el texto aquí en Salmos dice en cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra de verdad de Jehová. ¿Qué entendemos por acrisolada? ¿Qué quiere decir este texto? Tiene que decir que no hay duda alguna de veracidad en Él. Es decir, no podemos dudar de las obras de Él, de su voluntad, de su perfección. ¿Por qué Dios hizo así a la humanidad? ¿Por qué, o nosotros personalmente, por qué venimos a tal lugar, en tal año? Todas las circunstancias de la vida que le pudieron haber pasado. Hay un texto, hay una frase que dice un predicador, dice: yo no creo en las casualidades, sino en las deidades. ¿Qué significa? Que no es casualidad que usted viva, no es un error. Dios le preparó a usted desde antes aún que usted salga del vientre de su madre. Dice que mi embrión vieron tus ojos. Dios nos conoce, más que por más relación que tengamos entre padres de hijos o de esposa a esposo. ¿Quién nos conoce más? Dios mismo nos conoce. Entonces es importante notar que hay una relación directa entre el carácter de Dios, sus obras y su palabra, puesto que el carácter de Dios es perfecto. Sus caminos y su palabra también son perfectos. Una vez más vamos a un texto que nos muestra esta realidad, Eclesiastés 3:14, miremos lo que dice. Eclesiastés capítulo 3, verso 14. Miren lo que dice allí. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien puede estar pensando que no, de esta manera no debían hacerse las cosas, me equivoqué en la vida, y anda cargando ese peso, ¿no? O tal vez la pérdida de un ser querido al final o al inicio de su vida, y uno dice: ¿para qué Dios me envió esto? Yo no tenía que haber vivido esto. ¿Para qué me metí en este negocio? De gana hice esto, aquello. El Señor dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Y todo lo que nos pase, circunstancias de la vida, no se alejan de la voluntad de Dios. Es decir, no se añadirá más ni se disminuirá más. Todo lo que vivimos está en el control de Dios. No quiero decir que si le fue algo mal es la voluntad de Dios, porque sería medio contraproducente decir: es la voluntad de Dios que yo haya tomado una mala decisión y tenga consecuencias por eso. No, es mi negligencia en no escuchar a Dios y no hacer lo que Dios me manda. Pero aún eso, en no hacer lo que Dios manda, no se escapa del control de Dios. ¿Bien? No se escapa del control de Dios. Él tiene el control de todo. Dice el texto ahí, ¿no? Para que delante de Él teman los hombres. Haga cuenta que en la gloria del Señor, cuando estemos ante Él, toda nuestra vida pasará delante de Él y Dios hablará con nosotros acerca de todo lo que hemos hecho, con punto y coma, con cada hora de cada año, de cada día, de cada semana, y nos dirá: ¿por qué hiciste esto acá en este lugar? ¿Y nosotros qué responderemos al Señor? Tal vez nosotros en nuestra humanidad ya ni nos acordamos, ¿verdad?, de cosas, pero el Señor sabe todo, porque Él es perfecto. Si sabemos que Él es perfecto y sabe todo lo que hicimos cuando teníamos 10 años, cuando teníamos 20, 30, 40, y póngale en cualquier día del año, en cualquier año, Él sabe todo. ¿No nos causa temor saber que estamos, como dice después Pablo,
desnudos y abiertos ante Dios. No podemos ocultarle nada. Él es perfecto. La completitud y perfección de las obras de Dios deberían guiarnos a temerlo y reverenciarlo, sabiendo y diciendo: Dios, si tú lo sabes todo, aquí estoy. Ten misericordia de mí, porque a veces pienso que yo mismo manejo mi vida, que yo hago mi camino como debo andar, pero perdón, ¿no es cierto? Señor, enséñame a temer tu nombre. Aquí está Eclesiastés, está hablando Salomón, ¿verdad? Está escribiendo. Y el hombre más sabio del mundo había experimentado muchas cosas en este mundo, pero el hombre más sabio, más rico del mundo, ¿qué dice? Al final en Eclesiastés dice: el todo del hombre, todas las cosas del hombre al final son vanas, dice, y el todo del hombre es guardar sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice Eclesiastés 12:13. Miren lo que dice para terminar, añadamos a lo que estamos viendo. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El fin del discurso oído es este. De todo lo que pueden examinar en el libro de Eclesiastés, dice Salomón, es temer a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? ¿Por religiosidad? Porque así dicen en iglesia. Este es del todo del hombre. Eso quiere decir que la razón en que un hombre guarde mandamientos o tema a Dios es porque Dios es su Salvador, es su creador y aún más el Salvador. Entonces ante Él debemos temer porque lo sabe todo. En segunda implicación es que Dios no solamente obra en su creación, sino también obra en su pueblo. Es decir, que cada uno de nosotros como cristianos es una obra de Dios. Miren lo que dice Efesios 2:10. Vamos allá. Es decir, que el cielo y la tierra no se escapan del control de Dios, mucho menos la obra de Dios en su iglesia. Miren lo que dice Efesios, capítulo 2, verso 10. Entendiendo que la salvación no es por nosotros, dice Efesios mucho antes, dice: porque por gracia sois salvos, verso 8, por medio de la fe, y esta gracia y esta fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Versículo 9, no es por obras que nosotros hayamos hecho, para gloriarnos o enorgullecernos de eso. Y ahí dice versículo 10, si hemos sido salvos en Cristo, ¿qué dice? Somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, me acuerdo de la canción de niño, ¿no es cierto? Dios tiene todo el mundo en sus manos, Dios tiene todo el mundo en sus manos. Y comienza esa canción chévere que cantábamos de niños. Los chiquititos, los grandes grandotes, ¿verdad? Todo el mundo está en sus manos. Y eso implica su obra, su iglesia. Dice el texto, somos hechura suya. Es decir, que la salvación que tenemos ha sido porque Dios nos ha hecho unas nuevas criaturas, no por voluntad humana, como dice Primera de Juan, no por herencia, porque alguien le trajo a la iglesia, sino porque Dios ha hablado a su corazón, le ha transformado y ahora es una nueva creación en Cristo Jesús y con un propósito claro: buenas obras. Y estas buenas obras, de igual manera, uno puede decir, pero ya voy años en el cristianismo, he conocido al Señor, pero estas buenas obras a veces no las identifico. ¿Cómo? Porque siempre lucho con mis deseos humanos. Bueno, estas buenas obras dice que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Es decir,
que el Señor mismo nos guía para poder realizar estas obras bajo su voluntad. Ahora, miremos lo que dice Filipenses 2, más adelante de Efesios. Verso 13. Si hemos entendido que somos creación de Dios, Filipenses capítulo 2, verso 13. Entonces, si entendemos que somos creación de Dios, acuérdese que Dios tiene el mundo en sus manos. Y si usted es una nueva criatura y ha venido al arrepentimiento para perdón de pecados y ha conocido al Salvador, usted tiene un propósito eterno. Usted es parte de la familia de Cristo y ha tenido salvación, lo que cantamos fuerte. Él nos ha hecho libres. Versículo 12, leamos desde el 12 hasta el 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense, les dice. ¿Cuál es la ocupación más grande que debe tener todo creyente? Ocuparse en la salvación, y mire estos detalles, con temor y temblor. ¿Se acuerdan allá Eclesiastés que decía cuál era el todo del hombre? Teme a Dios, teme a Dios, guarda sus mandamientos. Entonces el creyente también en temor a Dios, ¿qué debe hacer? ¿Ocuparse en qué? En la salvación tan grande. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Hasta ahí, coma. El querer como el hacer, ¿qué cosa? Versículo 12, y la voluntad de Dios es que nos ocupemos en la salvación tan grande. Entonces Dios le pone a usted el querer, tomar su Biblia en la mañana, revisarla, leerla, orar, el estar aquí sentado en este lugar para crecer en el conocimiento del Señor. ¿Quién produce eso? Dios. Dios produce en usted el querer y también el hacer por su buena voluntad. Es lo que estamos viendo, porque hay un texto hermoso, y ahí vamos a ir al texto hermoso, es como mi hermosa esposa. Ahí está, versículo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este texto no lo entendí hasta que le conocí a mi esposa. En realidad, Dios empezó la obra de salvación en su vida y Él la va perfeccionando. Es decir, que usted no está solo en el caminar del creyente. Usted no es un llanero solitario. Si ha venido a Cristo, Dios le da todas las herramientas necesarias para que usted entienda que Él está perfeccionando su vida hasta el día de Jesucristo, hasta que le veamos cara a cara, hasta que estemos con Él en gloria y estemos con Él para siempre, porque esa es la promesa. Entonces Dios empieza su obra y Él la perfecciona. En tercera implicación también Dios, el Dios de toda creación, está obrando en la vida de cada cristiano. Su obra es perfecta y será cumplida sin fallar. En esta verdad va más allá de lo que la mente humana puede comprender. El Dios perfecto está haciendo una obra perfecta, valga la redundancia, en nosotros para hacernos perfectos. Nuevamente, valga la redundancia. Según los siguientes versículos que vamos a ver, miren en Salmos 92:4. Dios nos quiere como Él es, perfecto. Si Dios comenzó la obra de salvación para ocuparnos en ella con temor y temblor, y si no queremos, Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿cómo debemos reaccionar a esto? ¿Debemos hacerlo como una mera religiosidad? ¿Debemos hacerlo como para cumplir así en el colegio? Ya está el deber, ya,
pasado el año. Salmos 92:4 dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. Eso quiere decir, si usted es salvo ahora por gracia y por fe, como leímos en Efesios, usted es una nueva obra, es una nueva criatura creado en el Señor para buenas obras. Y eso quiere decir el salmista: me has alegrado con tus obras. El Señor ha obrado en su vida, que ahora usted le conoce. Amén. Gloria al Señor por eso. Por cuanto, versículo 4, en las obras de tus manos me gozo. En las obras de tus manos me gozo. Usted puede decirle al Señor cada día: gracias, ¿verdad? Con ese ánimo pronto: gracias, Señor, por salvarme. Gracias porque siendo un pecador, tú empezaste la obra. Tú empezaste la obra. Tú me llamaste, tú me transformaste, tú me salvaste. Y ahora, ¿cuál es mi labor? Señor, me voy a ocupar con temor y temblor a buscarte y a gozarme en eso, porque es tu voluntad. Tú pones el querer. Cuando las cobijas están más pesadas en la mañana y no queremos levantarnos a orar, ¿verdad? El Señor pone el querer, como el hacer también. Así es que si en nuestras fuerzas no podemos, el Señor nos capacita, el Señor nos perfecciona cada día. Veamos Salmos ahí mismo, 107:22. Acuérdese, y estábamos viendo, ¿no?, con nuestro hermano David la resurrección. El Señor resucita, asciende a los cielos, pero Él no dice: bueno, yo me voy a los cielos y ahí sabrán cómo ustedes hacen la iglesia. Chao, chao, nos vemos. No. ¿Se acuerda en Mateo 28 que dice: id por todo el mundo a ser discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Enseñen a estos discípulos a guardar todas las cosas. ¿Y qué dice el Señor? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No está solo en este caminar cristiano. Versículo 22 de Salmo 107. Miren lo que dice. 107, 22. 107, 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Es decir, que debemos anunciar lo que Él ha hecho. La salvación tan grande que tenemos debe ser anunciada, debe ser proclamada. ¿Qué obra magna es la que realizó el Señor? Es la obra de salvación. Pero también regresemos nuevamente a Filipenses. Miren lo que dice ya el texto que estábamos leyendo. Vamos a estar de lado a lado ahora con nuestras Biblias. Filipenses capítulo 2, ahí mismo donde las leímos. Y en contraste, el salmista nos llama a publicar sus obras, el salmista nos llama a tener gozo en las cosas que Dios ha hecho. Y eso, el gozo, la publicación de las obras del Señor, ahora que estamos en un mundo interactivo, ¿verdad? Donde, ¿y ahora qué publicaré este día? Y todos publican ahí manejando, ahorita voy a hacer predicando, ¿verdad? Y publicamos, ¿no es cierto? ¿Qué debemos publicar nosotros todos los días? Si no tiene que publicar, publique. Soy salvo por gracia, soy salvo por fe. Y la palabra me dice que soy salvo y que soy amado. Y por eso ahora me ocupo, ya no solo en publicar lo que hago día a día en el estado, ¿no es cierto? Me ocupo con temor y temblor en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. El ocuparse en la salvación de Dios debe ser algo prioritario. Él lo dispone, Él pone en usted en el querer y Él también el hacer. Como creyentes no debemos obrar para
para nuestra salvación, sino ocuparnos en nuestra salvación. Es diferente, ¿no es cierto? Es decir, el cristiano no hace obras para ser más salvo o para creerse merecedor más de la salvación. No, es que yo desde chiquito vine acá a la iglesia y siempre he cantado y he estado en las escuelas dominicales, después en los jóvenes también, entonces yo sí soy salvo. No, es decir, que el cristiano se ocupa en su salvación porque Dios lo pone así. Debemos vivir nuestras vidas cristianas con una bíblica reverencia y confianza en Dios. La palabra temblor, cuando dice aquí el ocuparse con temor y temblor, pero esta específica temblor, posiblemente denota tanto, en primer lugar, la seriedad de la vida cristiana. Este temblor, no sé si le ha pasado, y bueno, los que estudiaron en la escuela antigua, en el colegio antiguo, ¿no es cierto? Venía el inspector y todos. Yo me acuerdo, mi ex rector ahí, ¿no? Licenciado Mancheno, el momento que él se paraba y entraba, quietitos todos, nadie respiraba, ¿verdad? Pero ese es un temor de miedo por lo que vaya a pasar, ¿no? Entonces todos firmes y quietos en el cuartel, mi hermano Carlitos también, ¿no es cierto? Todos firmes y sin moverse, quietos adelante. Y aquellos que guardan la presidencia ahí también, yo pasaba desde niño y quietito ahí, los de la Guardia Presidencial, no parecía ni que respiraban ellos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el énfasis del temblor? Es la seriedad de la vida cristiana. ¿Cuánta seriedad hay en su vida? El que Cristo le haya transformado, haya comenzado la obra de salvación. ¿Es eso importante en usted? Pregúntese a usted mismo. ¿Es importante? Y si es importante, la está publicando con gozo, siente alegría en su corazón, pero no es una alegría pasajera, sino que le lleva a responder como creyente de una manera seria de esta salvación tan grande. Pero también esta palabra temblor se traduce como la necesidad de humildad que nos conduce a no confiar en nuestras propias fuerzas y sabiduría y vivir en dependencia de Dios. ¿Ven? Este temblor no es un temor de miedo. Uy, es que Diosito me va a castigar. No, es un temor reverente que me lleva a reconocer con humildad: gracias, Señor, por salvarme, pero gracias, Señor, porque ya no voy a confiar en mí mismo. Señor, ya no vivo yo, tú vives en mí. Y ahora lo que voy a vivir, lo voy a vivir en la fe de tu Hijo Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos, listo, a cortar ese césped. ¿Ven? A trabajar en tal área. Señor, yo no puedo con mis jefes, pero enséñame, Señor. Y el Evangelio me transforma, el Evangelio me va santificando, me regenera para poder vivir la vida con temor y temblor en el Señor. Entonces hemos visto en cuanto a las obras perfectas de Dios. Él comenzó su obra, Él la perfecciona. Él pone el querer en su vida y también el hacer. Él pone ánimo pronto para que usted publique sin miedo de que Él es su Salvador. Y por lo tanto, como creyentes, respondemos con ese temor, pero también con la seriedad que implica depositar nuestras vidas en Él. ¿A cuántos nos cuesta poner la confianza en el Señor? Nos cuesta, ¿verdad? ¿A cuántos nos cuesta decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Y esta confianza es la que se debe practicar. Solo para que tengamos y terminar este primer punto. David, ¿puedes venir un momento? Vamos a hacer algo. Sí, David García. Si hablamos de la confianza en el Señor, ¿verdad? El Señor siempre le dijo a Abraham, ¿qué le dijo a Abraham? ¿Se acuerdan? Deja tu tierra, tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Ven acá, David.
haría lo mismo. Nos pasa cuando somos padres, ¿verdad? Está el pequeñito ahí y necesita de alguien, necesita depositar la confianza. Papi, papi, mami, mami, y se bota. Lo mismo tenemos que hacer constantemente nosotros. Confiar en Él, porque sus obras son perfectas. Y aun si David no me cogía, tenía que confiar en que el Señor quería que me caiga. Claro, porque las obras del Señor son perfectas. Vamos a ver nuestra segunda implicación acerca de la perfección de Dios, que Dios es perfecto. Y vamos a hablar ahora de la voluntad de Dios. Y aquí vamos a ver que la voluntad de Dios es perfecta también, porque está fundada sobre su carácter perfecto. Es decir, Él es santo, Él es perfecto y por lo tanto su voluntad, las obras que vienen van a ser perfeccionadas. Las implicaciones de esta verdad son tremendas. El propósito y el plan de Dios para nosotros son dignos de nuestra absoluta confianza. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué hizo Dios aquello? ¿Por qué en tal año me pasó esto? ¿Por qué estoy aquí? Dios es perfecto. Miren lo que dice Romanos capítulo 12. Capítulo 12, verso 2. Es la prueba de todos los días. Y este es el versículo que me había aprendido la primera vez ahí en los jóvenes. Y hasta ahora nos toma la lección, me toma. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras versiones se traduce, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y esto nos enseña que nunca deberíamos apoyarnos en nuestro propio entendimiento ni buscar hacer lo que parece correcto a nuestros propios ojos. Esto sería locura para un psicólogo, ¿no es cierto? Porque el psicólogo va a decir, ámate, mira por ti. El libro de Romanos nos implica tres cosas. Hablando acerca de la voluntad de Dios, ¿qué características vemos aquí? Que la voluntad de Dios primeramente es buena. Esta palabra traduce el vocablo griego ahí, agatos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Se refiere a lo que es bueno, provechoso, lo que es recto. Es decir, la voluntad de Dios es totalmente recta, totalmente provechosa, totalmente buena. ¿A cuántos nos gusta cosas así? Bien, ¿no es cierto? Por eso vamos a cualquier lugar, queremos ir a comprar ropa, qué sé yo, cualquier cosa, vemos algo bueno, ¿no es cierto? Nos gusta que algo sea bueno. La voluntad de Dios es buenísima. Entonces vemos que la voluntad de Dios es buenísima. Un predicador también conocido, Pablo Martini, decía, ¿no? El cristiano no debe estar preocupado en si hace lo bueno o lo malo. No, porque ya eres creyente, entonces debes buscar en lo bueno y lo excelente. ¿Ven? El creyente ya no debe buscar hacer las cosas malas, ¿verdad? Es un patrón a seguir. Debemos buscar entre lo bueno, lo excelente. Y la voluntad de Dios es buena, buenísima. En segunda característica que nos habla Romanos, dice que es
porque la voluntad de Dios es buena, agradable. Agradable. Ahora, ¿qué quiere ver con esta palabra agradable? Traduce el vocablo griego como eurestos. Ahora, ¿qué significa esto? Que se refiere a lo que es aprobado o es aceptable. Es decir, todo lo que Dios ha hecho bajo su voluntad es aceptable, es probado, es agradable. Pero hay otra característica, que la voluntad de Dios también es perfecta. Me salté la partecita de agradable. Es interesante porque al ser aceptable, a ser aprobado, al ser agradable, eso quiere decir que está avalado por Dios. Me acuerdo cuando iba a iniciar los estudios después del colegio en la universidad y no pude estar, estuve en odontología ahí como oyente, pero era feo. O sea, era chévere, pero aprendí bastantes cosas, aprendí a leer más. Pero era feo porque, claro, el profesor que estaba decía, claro, pueden venir, si quieren pueden presentar sus deberes, ahí está. Pero era feo porque ni me llamaban en la lista como aprobado, ni tampoco mis deberes tenían valor alguno, porque no era un estudiante ya aprobado. Entonces, cuando habla este término de agradable como aprobado, aceptable, es que ante Dios, como decía Efesios, las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, son aprobadas por Dios cuando hemos sido transformadas por Él. ¿Ven? Es decir, el creyente, como decía, no hacemos obras para salvarnos, sino que hacemos obras porque hemos sido transformados para la gloria de Dios. Amén. Y la tercera aspecto en cuanto a la voluntad de Dios es que y es lo que estamos viendo, perfecta. Ahora, esta palabra traduce el vocablo griego teleios. ¿Qué significa? Se refiere a que está completa, que no hace falta nada. Aquí tenemos 2 botellas, ¿verdad? Están completas. Esta me dice que es de 500 ml. Está completa. No le falta nada. Tal vez un poquito de aire, pero le dejan, ¿no es cierto? Pero está completa y está cerrada, bien sellada. El creyente en Dios está completo. Tiene en todo su contenido, en toda su esencia, la transformación de Dios, la salvación de Dios, la santificación, todo lo que Él ha hecho. Estamos completos en Él, dice la palabra de Dios, y no nos falta nada. No le falta nada, no le añada nada. Entonces, entendiendo esta voluntad de Dios, la descripción de la voluntad de Dios que habla Romanos 12:2 debería motivarnos a vivir una vida de obediencia. Si sabemos que el Señor ha hecho todas las cosas para su voluntad, debemos acostumbrarnos a las cosas, no debemos acostumbrarnos a las cosas de este mundo, sino debemos transformar nuestra mente y vivir para su gloria. Miremos lo que dice Mateo 6. Vamos a ver el verso del 9 al 10. Estos versos nos van a dar entendimiento de cómo responder apropiadamente a esta buena voluntad de Dios, a esta agradable voluntad de Dios, a esta perfecta voluntad de Dios. Mateo 6 del 9 al 10. El Señor, estando ahí con sus discípulos, dice: cuando ustedes oren, dice el verso 10, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y aquí está esta preciosa declaración: hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Si sabemos que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es buena, debemos orar
para que su voluntad sea la que prime, no lo que nosotros queremos. Si el Padre, como dice, no, pide que le oremos de esta manera, debe conducirnos a hacer su voluntad. Su voluntad tiene autoridad en el cielo y tiene autoridad en la tierra también. No nos dejó a nosotros aquí en este mundo, sí, somos como humanos, tenemos la autoridad de poder guiar este mundo, ¿verdad? Porque Dios dio este poder a cada ser humano. Pero eso no exime del poder de Dios y que tenga el control de Dios en su familia, en un país, en cualquier lugar. Recuerden que el Señor dijo que no hay autoridad en la tierra que no sea dada desde los cielos. Y todas las autoridades que hay por Dios han sido dadas o puestas. Vamos a ver Salmos 48 y miren lo que dice ahí en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Cómo deberíamos reaccionar ante la voluntad de Dios? ...48... dice el texto. El salmista dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer la voluntad del Señor debe ser una muestra de agrado en nuestras vidas. Debemos responder con agrado, debemos responder con un corazón que acepta su voluntad. Regresemos nuevamente al libro de Efesios y vamos a ver nuevamente allí. El salmista nos enseña que debe ser con buen ánimo, con agrado. Pero veamos qué nos dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 6. Hablando acerca de los siervos, de cómo deben comportarse, habla de siervos, aquellos que trabajaban para un jefe o que eran subordinados, a eso se refiere siervos. Versículo 5 dice lo siguiente: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, y miren esta característica, con temor y temblor. ¿Se acuerdan a quién debíamos nosotros tener temor y temblor? A Dios mismo, que es todo en este mundo. Pero a los siervos se les llama a que obedezcan a sus amos terrenales como a Dios mismo, porque es una autoridad puesta en este mundo para mostrarnos. Aquellos que tienen jefes, ahí puede sentirse identificado con este texto. ¿Cómo debe responder ante sus jefes? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahí está el punto. Versículo 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7 añado: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo, versículo 8, que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Eso quiere decir que en el contexto inmediato Pablo está escribiendo acerca de servicio que los esclavos cristianos deberían dar a sus amos. Sin embargo, tales verdades tienen una aplicación más amplia en cada área de la vida del creyente. La voluntad del Señor es agradable, perfecta, y nosotros debemos responder a esta voluntad, como dice este texto, ¿verdad? Que los leímos, de corazón, sirviendo como al Señor. Pero en tercera implicación, mire lo que dice Juan capítulo 4. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante esta voluntad de Dios? Bueno, ya acepté que es la voluntad de Dios, entonces ya acepté. Pero ahora, ¿cómo debo estar mientras vivo la voluntad de Dios? Versículo 32
al 34, mire lo que dice. Juan capítulo 4, del 32 al 34. Del 31 para entender el contexto. Los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y Jesús les responde, versículo 32. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Uy, el Señor se guardó una comida, ¿qué estaría comiendo? Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Y versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ellos pensaban que el Señor, al Señor le habían traído comprando, ¿verdad?, una vianda por ahí que se había guardado. El Señor, Señor, anda a comer, estás hablando y hablando, pero come también, mira por tu bienestar. Pero el Señor utiliza esto para decirles que la verdadera comida, es decir, ¿qué es la comida para nosotros? Una necesidad básica, necesaria. ¿Qué pasa si no se alimenta usted durante un día? O una comida nomás suprima. ¿Qué es lo que le pasa? Suprime el almuerzo. ¿Qué le pasa si suprime el almuerzo durante un día? Bueno, tranquilo, ¿no es cierto? Llega la merienda. Pero si suprime eso durante un año, 2, una gastritis que le va a coger y fuerte, ¿no es cierto? Entonces la comida es una necesidad. El Señor dice: la voluntad de Dios era su sustento. El hacer la voluntad del Padre era lo que le llenaba a Él. Entonces Dios utiliza eso, Jesús utiliza esto, que el hacer lo que Él quiere y agradarlo está sobre todas las cosas. ¿Podemos decir nosotros así cada día? No digo que deje de comer. El contexto inmediato nos indica que la voluntad de Dios debe llenarnos más que la comida. Juan 5:30, miren lo que dice más adelante ahí mismo. Jesús está hablando y Él responde también ante esto y dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Imagínense, como dice Pablo ahí a las iglesias, Jesús no buscó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Él se despoja para no hacer su voluntad, y dice el versículo 30, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién le envió a Cristo? El Padre. Entonces su deleite, todo lo que Él estaba buscando en la vida, era agradar al Padre completamente. Esta es una de las verdades más importantes en el cristianismo, es que la voluntad de Dios es revelada ante todo por medio de su palabra, las Escrituras. Como sucede con la voluntad de Dios, la palabra de Dios es perfecta porque Dios es su autor y Él lo preserva. También la palabra de Dios nos enseña que al ser perfecta, Él no se equivoca, es fiel. Las Escrituras absolutamente confiables son confiables y su voluntad no tiene ningún error. Los antiguos tenían un proceso muy efectivo, aún si vemos en el Salmo 12:6, miren lo que dice ahí. El Salmo capítulo 12, verso 6, miren lo que dice. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Los antiguos tenían un proceso muy efectivo para refinar y purificar la plata, los metales, y las fundían en el calor intenso, y después las impurezas subían a la superficie y serían quitadas
Y al decir que la palabra de Dios es como la plata refinada 7 veces, comunica que con absoluta pureza Él lo limpia. Y por lo tanto es un metal precioso. ¿A cuántos no nos pasa esto que leemos los salmos y vemos todas estas figuras y vemos el Señor nos trata con toda la delicadeza del caso? Si Él dice que comenzó la obra y la perfeccionará el día de Jesucristo, ¿cómo la está perfeccionando? Como una piedra preciosa. Usted es plata, un metal precioso en las manos del Señor. Él es el alfarero y Él está moldeando, le está purificando para hacer su voluntad, que es agradable y que es perfecta. La palabra de Dios es el medio principal por el cual la voluntad de Dios es revelada. Este tema me costó bastante aprender en el colegio, me acuerdo. Uno decía, pero la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y me daba vueltas la cabeza, ¿cómo hago la voluntad de Dios? ¿Cómo hago la voluntad de Dios? ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Y el Señor, aquí está. Esta es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quiere embellecer su vida el Señor? Tome la Biblia y va a ser más preciosa su vida, porque el Señor le va a moldear con su palabra. Mire lo que dice allí. Estamos cerca del Salmos. Vamos al Salmo 119, 127 y 128. Es el salmo más largo de la Biblia, el Salmo 119. Y es interesante porque este salmo puede quedar como una obra de purificación. Si el Señor la pasó 7 veces, nosotros en leer un pasaje no nos va a costar mucho, ¿no es cierto? Puede leer todo el libro del Salmo 119 y se va a dar cuenta como en cada versículo va a hacer referencia a la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es la única que puede perfeccionar nuestras vidas para hacer la voluntad de Él. Del Salmo 119 busquemos el 127 y el 128. Leamos desde el 125, así podemos entender también lo que anhelaba el salmista. Dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Testimonios significa la palabra de Dios. Versículo 26, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. 127. Por eso he amado tus mandamientos. Más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimaré rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Quiero citar para terminar el texto del salmista allí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el creyente su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra del Dios para toda la semana, mis hermanos. Vaya al Salmo 119 y busque todas las referencias de la palabra de Dios y en cada versículo va a ver cómo su vida se va transformando para que cambiemos nuestra manera de pensar y obviamente nuestra manera de vivir. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios agradable, perfecta y buena? En su palabra. Esta es la guía, este es el timón, el volante, las marchas, todo. Para empezar un nuevo año, para empezar una nueva semana, un nuevo proyecto de vida. La palabra de Dios es la guía suprema para llevarnos a hacer su voluntad ante el Dios perfecto. Oremos, mis hermanos, pongámonos en pie y así nos disponemos. Ahora.
Mi hermano Luchito después tiene los anuncios, ¿verdad? Así es que no salgan después de esta oración porque vamos a tener el tiempo de anuncios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti la gloria, Señor, porque nos has creado. Gracias, Señor, porque en medio de tantos planetas, en tantas galaxias, en todo el espacio exterior, creaste el planeta Tierra, creaste las plantas, los animales, creaste, oh Dios, la tierra seca, las aguas. Nos creaste a nosotros y viste que era bueno en gran manera y te deleitaste en crear todo. Gracias, Señor, porque entendemos al ser creación que los cielos son tu trono y la tierra el estrado de tus pies y que no podemos ocultarte nada. Pero también muchas gracias, Señor, por enviarnos a Cristo para hacer en nosotros la obra perfecta de salvación, de llegar, mi Señor, a nuestras vidas que se rompieron ahí mismo en el Edén, donde tú te deleitaste por el pecado del hombre que entró al hombre, pero también enviando a tu Hijo para que ahora podamos reconstruir ante el Dios perfecto esta salvación tan grande que tenemos, oh Dios. Tú eres perfecto, tus obras son perfectas, tu voluntad es perfecta. Enséñanos a acudir a tu palabra para hallar la voluntad tuya, para no hacer lo que nosotros queremos, para no hacer lo que pensamos o anhelamos. Tu palabra dice, donde abundan los pensamientos, abundan los muchos sueños, las palabras, pero nosotros debemos temer tu nombre y aún con temblor, porque tú eres el dueño de todo. Rogamos, Señor, que nos deleitemos en tu presencia y nos deleitemos en hacer tu voluntad, porque eso te agrada. Que miremos lo celestial, no lo terrenal. Que miremos a Cristo, a Él glorificado, y que anhelemos, como dice Apocalipsis, Maranata, que tú vienes, estás cerca. Enséñanos a amar tu venida, Señor. A ti la gloria y nosotros en tus bendiciones, perfeccionándonos en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.